Bienvenidos al episodio número 27 de Talento en Movimiento. Gracias por sintonizarnos por Movimiento TV. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a seguir hablando de nuestra cultura teatral, obviamente aquí en Puebla y del estado, y por qué no, de todo el país. Hoy tenemos un gran invitado que nos va a contar de todos esos detallitos que surgen al momento de crear un proyecto teatral, de presentar obras y de venderlas también. Mi querido Jordi, bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Talento en Movimiento. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, nos encuentran como Movimiento TV en Instagram y también en Facebook, y que el día de hoy estamos transmitiendo desde Centro de Capacitación Artística Teratos, ubicado en la 5 Oriente, número 612, y como bien dices, mi querido Edgar, el día de hoy tenemos un gran invitado, un dramaturgo, actor, que ha estado en muchos lados de México y del mundo con su obra, lo cual está increíble, y le damos la bienvenida a nuestro querido José Carlos. Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias. Por fin te tenemos después de tanto tiempo que hemos insistido y gracias por darte un espacio en tu agenda porque sabemos que estás muy ocupado y gracias, amigo. ¿No te llegaban los faxes o algo así o no habías podido? Un poquito los dejé ahí. ¿Sí? Gracias. Otra vez estos ya no quiero ir. No, pero bueno, qué bueno que estés con nosotros. Cuéntanos, sabemos que tienes muchísima experiencia ya en todo este rollo del teatro, de la actuación, pero ¿tú recuerdas cuál fue el primer, digamos que instante que te llamó la atención la vida de actor o buscarle por este lado? Pues mira, pues muchas gracias por la invitación en principio. Yo trabajé desde los 8 años en el teatro, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que como cualquier niño, que sus papás le buscan dónde dejar al niño, ¿no? Yo creo que como una especie de guardería. Era guardería teatro en vez de guardería. Sí, Oye. seguro, ¿no? Entonces, pues yo empecé en los talleres de iniciación artística de la Secretaría de Cultura, donde antes te dejaban ahí, pero mi primer grupo de teatro donde yo inicié, pues de alguna manera me empecé a quedar sin compañeros, ¿no? me metieron para la guardería y de pronto me empecé a quedar sin compañeritos, porque ya no querían ir, porque ya no querían hacer teatro, y entonces me metieron al grupo de adolescentes cuando yo tenía como 8 años. Okay, y primero como a ver de qué se trataba el asunto, la maestra platicó conmigo, es que probablemente, pues va a haber después más niños, pero ahorita te metemos con los adolescentes. Eras el único, no va a haber más niños. 5 años después nunca llegó. Nunca llegaron. Entonces me empezaron a meter con los adolescentes y empecé a hacer obras con los adolescentes y me di cuenta que casi no había niños actores en ese momento, ¿no? Te estoy hablando de los 80s, ¿no? En Puebla. Sí. Finalmente, ahora ya creo que hay niños por todos lados y sí, todo el mundo ya está haciendo cosas, pero cuando me metieron, me empezaron a jalar de otros grupos como de La Cuchara, que tenían su teatro infantil, ¿no? De Atrasluz, donde yo trabajé también profesionalmente, y a partir de ahí yo creo que uno entra al teatro sin querer. Claro. Y se va clavando poco a poco en esta inmersión de que el teatro te sirve para ti, ¿no? Porque el teatro finalmente te sirve para mejorar tu actitud, para tener seguridad. Yo creo que si uno va al teatro y uno lo meten al teatro desde pequeño, seguramente tendrán gente exitosa en todos sentidos, ¿no? Porque se empieza como a entrenar para trabajar y para socializar con las Les faltó personas. A mis papás meterme al trato de niño. Sí, ¿Por sí, qué, sí. papás? ¿Por qué? Oye, pero qué interesante. ¿Me puedes decir alguna cosa en tu vida personal que a esa edad, siendo un niño, te ayudara y que si no hubieras tenido teatro no hubiera sido así? Pues mira, yo creo que en principio las diferentes maneras de pensar, que el teatro finalmente te ayuda a eso, a ver las diferentes maneras de pensar de los adolescentes, de los niños, la libertad que uno puede tener, porque cuando uno ya es grande, nos da pena todo, ¿no? Ya no queremos hacer nada. El niño es libre. El niño es completamente libre y yo creo que cuando empiezas a tratar de ver a tus compañeros y los ves de alguna manera que están con pelos raros, que se pintan las uñas, que empiezan a moverse de una manera distinta en el escenario, finalmente eso te dice, pues ¿dónde estoy? ¿Por qué está tan raro esto? ¿No? Claro, el espacio se convierte en algo que en la realidad no es, pero la ficción de alguna manera te hace que tú pienses y que tu imaginación perdure, claro. Y que cuando uno ya es adulto, lo más probable es que esa imaginación se pierda porque vaya diluyendo por la sociedad, sí, por muchas cosas. Porque te van diciendo, eso no, exacto. No lo hagas, cállate, ¿no? Por lo que quiero es silencio. Entonces yo creo que cuando tú encuentras el teatro, encuentras libertad. Y eso creo que es lo interesante. Y ahorita que estoy escuchando de este centro de capacitación, finalmente creo que la libertad se da en estos centros de trabajo, ¿no? De convivencia humana, porque te das cuenta
que lo que te dicen afuera en la sociedad muchas veces está atrasada en el sentido del pensamiento, porque lo que quieren es como controlarte, y el teatro finalmente siempre va a ser libertad para expresarte. No hay problema en tu acento, no hay problema en tu complexión, no hay problema, porque el teatro genera diferentes maneras de diversidad, ¿no? Eso es lo interesante. Tú necesitas en el teatro gente flaca, gorda, alta, de todas las chaparra, edades, de todas las edades, ¿no? Claro. Entonces, la diversidad creo que es lo más interesante que puede haber en el teatro. Y la magia del teatro es que si no tienes una persona, por ejemplo, delgada, pues le pones la caracterizas, ¿no? Claro. Oye, la actuación, pues ya estamos sabiendo que obviamente iniciaste en el teatro, ¿no? ¿Cuál fue tu primera obra de teatro que presentaste ya con un público de una manera profesional, con vestuario, con escenografía? Por eso se le llama al teatro el arte de todas las artes, ¿no? Porque engloba mucho arte, música, todo eso. Pero ¿cuál fue la primera obra, mi querido Carlos? Mira, fue una fábula de La Fontaine, justo que estrenamos en el patio de la Casa de la Cultura, ¿no? Que ahora no era el patio que ahora conocemos, sino estaba lleno de partes verdes, estaba muy feo. Ajá. Ahora está muy bonito. No lo habían podado en años. por ahí en los Exactamente. 80, pero después hubo presupuesto y ya le quitaron. Ya lo hicieron mejor. Y se llamaba la fábula de los animales apestados de La Fontaine. Y yo me acuerdo que yo salía de tigre, ¿no? Y te digo que hacíamos un espectáculo con adolescentes también y con actores profesionales porque se mezclaba. En ese entonces estaba una maestra que se llamaba Alicia González Reyes, que seguramente el maestro Manuel Reigadas la conoció porque era en este momento donde cuando a mí me llaman para hacer el tigrito, ¿no? Era el único niño con todos los adolescentes. Y hablabas y Sí, tenías tú. era el tigre que se creía rey de la selva. Entonces, eso era lo ya. interesante, ¿no? Dijeron, vas a ser el personaje de todos los niños tú, porque voy a ser el único niño. Exactamente, sí. Y entonces, pues yo creo que a partir de ahí dices, esto me gusta caracterizarme, me gusta jugar con otras maneras de pensamiento. Con la imaginación, jugar con la imaginación, ¿no? Y ahí me quedé, ¿no? Y después, bueno, te digo, de pronto como adolescente hay una obra que me llama mucho la atención que se llama Pueblo sin Ángeles, que era con el grupo Atrasluz, más o menos en los 90s. Pueblo sin Ángeles hablaba sobre una casa abandonada, la casa del alguacil mayor que está sobre la 8 Oriente. Hacíamos un espectáculo a partir de la casa abandonada. Entonces la gente entraba y ya de por sí era un espectáculo entrar a esa casa de noche. El mismo lugar le daba un ambiente especial, me imagino, ¿no? Justo, sí. Y aparte decían ahí que se aparecía don Luis de Leal. ¿Se les apareció alguna vez? Ah, no. No, a nosotros no. Pero no sentían. Hay una Muchas historia por ahí. Sí, claro, hay muchas. Que le llegaron a ver ahí. Hay una compañera que no podía pues estar ahí en cierto momento porque sentía cosas extrañas. Y aparte, siempre en temporada de muertos, ya sabes que estamos acostumbrados a hacer obras de teatro Sí. en esas temporadas. Entonces, también hicieron Macario y seguían a esta niña, alguien, una presencia por ahí muy extraña, ¿no? Imagínate, Qué interesante. imagínate ahí estar actuando y de repente sentir o ver a una persona que no es parte del equipo. No, está tremendo. Oye, mi querido José Carlos, iniciaste desde niño, pero de ahí te seguiste preparando. ¿Estudiaste alguna carrera que tiene que ver con la actuación? Sí, fíjate que yo estudié la licenciatura en arte dramático, finalmente en dirección de escena, porque te vas dando cuenta que lo que necesitas son necesidades específicas, ¿no? En mi caso me gusta la actuación, sigo actuando, pero me encanta la dirección. Es lo tuyo, la ¿no? dirección. Entonces, la terminal que tomé fue dirección de escena, pero finalmente uno empieza también a buscar a sus maestros. Claro. ¿No? Tú empiezas a leer libros, a estudiar y ves que lo que te enseñan en la escuela finalmente no es del todo benéfico para ti, ¿no? En muchos sentidos. Otras cosas muy buenas, pero uno empieza a buscar a sus maestros y entonces también empecé a buscar, ya sabes, irnos o al extranjero o a irse al centralismo, ¿no? Que el Ciudad de México siempre te da como muchas posibilidades, ¿no? Entonces yo empecé a buscar maestros que me gustaban, su estética, maestros que me gustaba cómo impartían las clases. Sus métodos. Sí, claro. Y entonces hay, por ejemplo,
me gusta mucho el trabajo del teatro de grupo, ¿no? Ajá. Que esto lo está implementado por Eugenio Barba con el Odín Teatret, que es un grupo que trabaja en Dinamarca, y el teatro de grupo de alguna manera marca el trabajo que yo hago, ¿no? ¿Qué es el teatro de grupo? Bueno, el teatro de grupo significa que todos trabajamos para un fin común, ¿no? Que es hacer teatro, vivir del teatro, para el teatro, ¿no? Que a diferencia de pronto de ser una compañía, pues finalmente la compañía dice, vamos a hacer una obra, vamos a trabajar por proyectos y se termina el proyecto y todo el mundo se va a buscar otros proyectos. El teatro de grupo, de alguna manera, tiene una visión y una estética propia que en este momento pues, nos ha llevado a cumplir casi 21 años como grupo. A darle una continuidad, digámoslo así. A darle una continuidad. Y la claro. pregunta súper necesaria, que creo que ya todos estamos pensando, y lo dijiste, ¿se puede vivir de esto? ¿Realmente se puede vivir de esto? Yo creo que sí, claro. O sea, es muy difícil y hay que trabajar muchísimo, ¿no? Al principio nosotros tenemos que pagar para que nos vean, Claro, ¿no? sí. Eso pasa generalmente siempre. Sí, lo vivimos. Y a veces todavía, ¿no? Tenemos que recurrir a ese tipo de cosas para que nos vengan a ver, Claro. pero en realidad creo que si tú te preparas rigurosamente, si tú empiezas a hacer un trabajo que puede diferenciarse de otros trabajos, la gente te va identificando y va generando una especie de público activo y que de pronto te va buscando. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros decidimos poner un espacio cultural también y entonces la gente, pues de alguna manera, también ya te va ubicando. Llegaban ya al lugar solitos porque ya era el centro. Donde tienes una identidad, exacto, ¿no? sí. Y eso creo que es lo más interesante del teatro de grupo. El grupo, el Odín Teatret, te digo que tiene 60 años actualmente de fundado, y aparte ha influenciado, Eugenio Barba, que es el director del grupo, ha influenciado mucha gente en relación a este tipo de teatro, donde finalmente pues somos una comunidad muy grande y somos como islas, ¿no? O sea, tú te vas a cualquier estado de la República y seguramente vas a encontrar un foro cultural donde vas a tener un grupo de teatro que está haciendo continuamente cosas, y te vas a España y vas a encontrar un grupo de teatro y te vas a Europa, a Asia, y siempre hay como estas islas, ¿no? Y que de pronto nos escuchamos y decimos, ay, yo creo que escuché que por ese entonces había un grupo de teatro, ¿no? Entonces, el teatro de grupo de alguna manera ayuda a unificar los proyectos e ideas que vas generando, ¿no? Claro. Y eso es interesantísimo. Oye, conforme fue pasando el tiempo y te has dedicado a esto del teatro, obviamente, ¿solamente te dedicas al teatro o tienes otro tipo de actividad, otro negocio, otra empresa? Fíjate que en mi caso, yo solamente me dedico al teatro, doy clases también, ¿no? Pero todo Pero tiene todo que ver. tiene que relacionado ver a lo mismo. al teatro, ¿no? Creaste un espacio también. Sí. ¿En qué año? Mira, nosotros somos actualmente una asociación civil que fundamos en 2003, y el espacio que tenemos, el Centro para las Artes Tetiem, tiene casi 20 años. En 2005 lo fundamos, ¿no? Pero lo que es muy claro es que al principio, otra vez, tienes que pagar por hacer cosas y Claro. poco a poco va generando una sinergia porque la gente te va ubicando, ¿no? Y entonces, creo que es lo más interesante, que yo puedo decir que sí vivo del teatro, la gente que está con nosotros vive del teatro, pero si no seguimos haciendo espectáculos, si no somos rigurosos en la calidad también, pues lo más probable es que vaya muy bajando, difícil, ¿no? Y aparte también te tienes que dedicar 100%, pues yo creo que cualquier carrera que tú quieras hacer y te gusta, te tienes que dedicar. Tienes que sembrarle todos los días, regala todos los días, porque si lo dejas... Sí, es una planta Claro. que tienes que estar regando para que crezca y dé frutos. José Carlos, vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar para que nos sigas platicando todo acerca del teatro en Puebla. Estamos de vuelta en Talento en Movimiento y seguimos aquí con nuestro querido José Carlos Alonso. Y mira, tenemos una sección súper interesante que se llama Hablemos de. Te vamos a dar unos números del 1 al 12, tú nos tienes que decir un número, y dependiendo qué número nos digas, empezamos a hablar los tres de lo que tenemos acá. ¿Te late? Okay. Un tema que puede ser fuerte, puede ser leve, puede ser gracioso. Están unos muy leves y unos más fuertes. Sí, o puede crear controversia o algún escándalo, amigo. Perfecto. Por favor. Ya está. Esperemos que sea el del escándalo para que tengamos más rating. Eso. Y lo dijo José Carlos del Movimiento TV. Exactamente. Por favor, dinos un número. Y Edgar, lee de qué se trata. Del 1 al 12, mi querido José Carlos. La mitad, el 6. El 6. Mira, hablemos de
la Compañía de Teatro del Estado. ¿Por qué crees que no tuvo futuro? Yo creo que faltan voluntades políticas, en principio, ¿no? A mí me parece que la Compañía de Teatro del Estado finalmente da identidad a un proceso del teatro regional, ¿no? Ujú. Entonces, más que no tuvo futuro, yo creo que no hay voluntades políticas. En cuanto haya voluntades políticas, lo más probable es que necesitemos una identidad. Lo pasa ahora mismo con la Compañía Nacional de Teatro. ¿Por qué es necesario una Compañía Nacional de Teatro? Porque finalmente es un teatro que busca atraer al público mexicano, Claro. ¿no? Y en este caso, que es un público poblano, la compañía estatal, pues debería de atraer al público de los kinders, de las primarias, de las A secundarias. todo el público en general. Sí, claro. Vamos a hablar de este tema porque aquí nos vamos a desplegar un poco. Hace poco se anunció el regreso de la Compañía de Teatro del Estado a cargo del maestro Manuel Reigadas. Creo que le dieron ahí como un nombramiento. Ujú. Y bueno, y empezamos a ver que diferentes compañeros de la comunidad teatral no estuvo de acuerdo, no estuvo de acuerdo. ¿Crees tú que si en algún momento, no sé, digamos, una Secretaría de Cultura te nombra a ti como la persona que va a dirigir la compañía de teatro, crees que sería difícil trabajar con los diferentes compañeros y compañeras del gremio aquí en Puebla para que puedas hacer realmente tu trabajo? Lo que pasa es que finalmente nos enfrascamos a un solo proyecto. Yo creo que la compañía de teatro debería tener diferentes proyectos. Deberíamos de tener una compañía de teatro infantil, deberíamos de tener una compañía de teatro ¿Musical? claro, de De todo tipo de diferentes, teatro, sí. porque finalmente ¿Clásico? necesitamos aprender a conocer, así como un músico necesita escuchar y aprender a escuchar la música, Claro. el público tiene que aprender a conocer el teatro. Por Entonces, supuesto. yo pienso que finalmente necesitamos que haya diferentes proyectos y ser como incluyentes. Más que dársela a una persona, sería preferible tener un montón de compañías, ¿no? Que abarcaran cierto público. Y Claro. creo que eso sería como lo más interesante y lo más benéfico para el propio teatro, no para una persona que podría ser director o no, sino para diferentes grupos artísticos que generan también una bolsa de trabajo. Porque imagínate tener 5 compañías donde de alguna Sí, manera tienes a muchos actores, tienes a mucha gente que actores, está trabajando en directores eso. están trabajando. Yo creo que eso sería Claro, lo más sería interesante. ¿no? muy bueno, interesante. Y bueno, pues vamos con la siguiente, ¿no? La siguiente. Aquí nos Ya nos podríamos diste extender, Claro. el pero número 6, pero otro número del 1 al 12 que ya no sea el 6. El 11. El 11 dice, la muerte. Mañana es el último día de tu vida. ¿Qué harías? Está buena esa. ay Dios. Hijo, mira, si mañana es el último día de mi vida, tendría que seguir haciendo teatro porque mañana tengo función. Ah, ¿no? bien. Entonces, ¿Dónde tienes función de una vez? ¿Dónde tienes Bueno, en el Centro para las Artes Escénicas. hablemos de un testamento. ¿Cuál sería tu testamento? ¿A quién Está dejarías incluido, encargado está de incluido. Tetiem, de todo lo que dejas pendiente? ¿Qué harías? Mira, yo creo que como comentaba al principio, somos un teatro de grupo, entonces creo que si un día falto en este momento, hay gente que puede seguir como el legado, ¿no? El relevo natural, digamos así. Sí, desde luego que a lo mejor no es lo que uno quiere, porque generalmente así pasa, ¿no? Dicen que si tú no eres la cabeza, lo más probable es que el que siga probablemente haga otras cosas, porque Claro. es su visión, Sí. pero finalmente, pues también estamos en las visiones de cada uno de los intereses. Entonces, yo creo que en este momento estoy muy bien cobijado por el grupo y creo que no lo convertirían en lonchería, sino seguirían haciendo teatro, ¿no? Okay. O sea, imagínate que lo cierren y que Claro. ya, no, hombre, no, sí, no. complicado. Otro número, mi querido José Carlos. El 3. El 3 habla del arte, fíjate. Mira. Dice, hablemos de la forma en que el gremio trabaja el teatro en Puebla. ¿Cómo crees tú que se está trabajando el teatro por diferentes compañeros para la evolución del teatro, para la mejoría del teatro? ¿Cómo crees que se está trabajando? ¿Qué has visto tú? Mira, yo creo que en general se trabaja por proyectos, ¿no? Yo veo poco trabajo en comunidad y creo que hace falta, no solamente en el teatro, sino en la vida cotidiana, trabajar de manera comunitaria, ¿no?
Y me refiero no comunitaria en el sentido de vamos como muy abajo, ¿no? Sí. Sino comunitaria en se el sumen. sentido de comunión. Sí, sí. ¿Qué significa la comunión? Finalmente el teatro es encontrarte con el otro Claro. y ver que podemos estar o no de acuerdo con algo, pero que finalmente tenemos que ver la mejoría para el propio gremio. Yo creo que de pronto hace falta también esas voluntades. A veces somos, pero creo que es algo lógico en la vida cotidiana, el trabajar en este momento con la inmediatez y con el individualismo, y es un problema del capitalismo, no es un problema Claro. del teatro, ¿no? Exacto. Es en general de la Es en sociedad en la que general, vivimos, claro. claro. Sí, sí, sí. Pero yo creo que cambiarían las maneras de pensar si pudiéramos convocar a personas que realmente viéramos cómo podríamos mejorar la continuidad teatral. Y yo creo que se mejoraría a partir de la educación. Y esto viene desde arriba, ¿no? Es decir, se tiene que plantear que nuestros gobiernos nos exijan como espectadores que vayamos a ver teatro, que vayamos a ver conciertos, que tengamos que ver que vayamos a los museos, que los museos no sean aburridos, que los museos sean como un arte vivo, de tal forma que el teatro también es un arte vivo, pero muchas de las obras que hacemos a veces son complicadas porque lo que vemos es actores que no están comprometidos con esta vivencia, que en realidad deberían de ser actores vivos, por eso el espectador se llama espectador, porque de lo que se trata es que me espectes, que estés atento a lo que esté pasando. Claro. Y yo creo que si podemos hacer ese tipo de teatro, lo más probable es que los teatros estén más llenos, ¿no? Por supuesto, hay mucho talento en Puebla, hay mentes maestras que yo creo que si se unieran podrían seleccionar a los mejores actores y actrices y a las mejores obras de teatro para poder crear de verdad que el teatro siga de moda, porque el teatro nunca va a pasar de moda, ¿eh? Entonces, muy bien, muchacho. Muy bien, muchacho. Vamos. Esa le gustó. Un número más. 9. 9. Dice, la cantidad máxima de dinero que te ha dado un proyecto teatral. 6 cifras, 7 cifras. Sí, cifras. O sea, puedes decir lo de los $5 millones que apenas te dio. Exactamente. Que se repartieron entre todo el crew de Talento en Movimiento. Claro. No, pero realmente te ha tocado alguna experiencia teatral que te haya dejado muy buen dinero, que realmente digas, es como un aliciente porque en la cuestión económica fue bien remunerado. Creo que finalmente el trabajo del entretenimiento puede dejar un buen dinero, ¿no? Sí. La verdad es que a veces hacer teatro artístico, ¿no? Es decir, me refiero al teatro artístico en el sentido de lograr una catarsis verdadera en el espectador, ¿no? Que salga conmovido, que Que salga salga con el corazón sí, roto, sí, que sí. salga motivado, todo. Es a veces también complicado porque, como lo decía al principio, la gente no está acostumbrada a dar sus sentimientos. Entonces, cuando yo voy a una sala de teatro donde todo es negro y tengo gente a mi alrededor, lo más probable es que también a mí no me guste ni llorar, ni reírme. Te intimida de tal forma que no te expresas. Exactamente. Entonces, yo creo que finalmente el teatro del entretenimiento me ha dado a mí una manera también de poder tener algún recurso, ¿no? Pero así la obra que dices, esta obra me dio cierta cantidad muy buena de dinero, ¿cuál ha sido? Mira, nosotros tenemos un proyecto en Tetiem que está muy separado de Tetiem, pero que se llama Changos y Recontrachangos, que es una familia, es teatro educativo social, que es una familia de changos que te proponen ideas y maneras de vivir como una familia normal, pero donde se ven temas como el bullying, como la violencia. Entonces, es un proyecto didáctico educativo y yo creo que ese proyecto en general a nosotros nos ha funcionado porque, bueno, se puede vender en escuelas, se puede vender Claro. en muchas instituciones, ¿no? Pero finalmente es un proyecto que nosotros lo tenemos como caballito de batalla, porque cada quien y cada grupo tiene su caballito de batalla, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora recuerdo, ¿no? Algunos compañeros que de pronto dicen, yo tengo esta obra y que es la que siempre van la a vaca poner. lechera de la Exactamente. compañía, que siempre, Exacto, siempre. ¿no? Es que, ¿sabes qué? Con hablemos de, yo creo que, bueno, a muchos compañeros les hemos preguntado eso. ¿Se vive del arte? Obviamente sí se vive del teatro, ¿no? Hablando de teatro, sí se vive y sí se puede vivir mejor del teatro. Si tuviéramos esos públicos que realmente buscaran ver una obra de teatro. Claro. Y entonces con esto te ha ido muy bien en el teatro, económicamente. Sí, yo Para creo. que lo sepa la gente que se puede dedicar a esta profesión
y que sí puede haber un buen Yo creo que sí, pero lo que yo te decía también es que se necesita trabajar mucho, mucho, Obvio. ¿no? O sea, yo creo que como cualquier carrera, porque también estás trabajando en contra de los prejuicios, ¿no? Es decir, cuando tú te metes al teatro, lo primero que te Empezando dicen... por el prejuicio de no vas a vivir de eso. Exactamente, Sí, sí, sí. ¿no? Y luego, digo, ahora ya no tanto, pero antes hacer teatro era complicado, ¿no? Porque en principio te decían, no, pues es que probablemente el teatro, aparte de que no vas a vivir de eso, solamente gente de otro tipo de nivel o que no es muy bien vista ante la sociedad podría dedicarse a eso, ¿no? Digo, ahora, actualmente ya no tanto. Se han roto muchos de Se ha esos roto prejuicios, eso, ¿no? Sí, sí. pero finalmente creo que si tú trabajas, necesitas generar ingresos y lo que es claro es que cuando uno tiene hambre, seguramente Se necesita mueve y le trabajar busca, más. Claro, Claro. sí, sí, ¿no? sí. Y más cuando tienes como ese talento, Y esas crees en ganas tu de proyecto trabajar en el también. teatro. Crees en tu Claro. proyecto, lo vas a vender. O sea, te mueves Seguro. para venderlo. Seguro. Pues sigamos hablando de... Elige otro número, amigo. Ya me las acabé, ¿no? No, todavía no. De hecho, iba a anotar cuáles, pero... El 2, a ver. ¿2 o 12? 2. ¿Te toca a ti o a mí? A ti. ¿A mí? Sí. Los proyectos que no se lograron, háblanos de los proyectos que no se lograron y de las pérdidas que tuviste. El otro lado de la moneda. Yo te puedo hablar en ese momento de que tuvimos un proyecto con Asia, ¿no? Con Corea del Sur, que finalmente se logró después de 12 años. Una cosa así. De 12 años. 12 años, Wow. ¿no? Entonces, te puedo hablar, por ejemplo... ¿Se fueron nadando o qué? ¿Por qué tanto? Paso a paso. Está lejos, Sí, está lejos. sí, ¿no? sí, no, casi cabalgando, ¿no? Porque realmente, por eso te digo que yo soy muy necio. En este momento acabo de estrenar una obra que tenía 10 años de querer hacerla. Entonces tengo muchos proyectos que quiero hacer, pero que muchas veces no se dan por la lana, que muchas veces no se dan por el casting, que muchas veces no se dan porque finalmente no tenemos tiempo, estamos dedicados a otra cosa. Me refiero a otro a otro proyecto Sí. que seguramente nos va a dar de comer de otra mejor manera, y entonces vas dejando los proyectos como al lado. Entonces yo te puedo decir que tengo un montón de proyectos que realmente no he podido hacer, pero estoy muy orgulloso de los proyectos que pude hacer, aunque sea después de 10, 12 años, ¿no? Y eso creo que también te da carácter y te da madurez de que finalmente el mensaje para todo el mundo es que sí se puede, solo que hay que tener paciencia. Y que esos No, proyectos que tienes seguramente encontrarán su tiempo, su momento y su lugar, ¿no? Seguro. Y entonces lo que te decía con este proyecto de Corea, por ejemplo, es que yo fui a hacer una residencia a Corea del Sur en 2008 y pude traer al grupo para trabajar con ellos hasta 2017, una cosa así, ¿no? Vinieron como a hacer cosas aquí, pero nunca pudimos hacer una coproducción. Y yo te puedo decir que en 2024 tenemos 4 coproducciones con Corea del Sur y con Cuba, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, son proyectos que finalmente tenemos que ir trabajando y que pueden ser en un momento pérdida económica, porque eso es claro. Cuando tú tienes un proyecto que dices, esto no se logra, pero le estás invirtiendo, después no se logra, pero le estás invirtiendo y de pronto dices, se logró, también es un trabajo donde tú te sientes bien, Claro. ¿no? Porque Le finalmente... batallaste y le buscaste. Y creo que eso también habla de la necesidad de hacer los proyectos. Y creo que también hay que buscar esa parte, que la gente que realmente quiere hacer cosas sea necesario, que salga de las entrañas, porque finalmente en esta inmediatez que vivimos, de pronto decimos, estoy con el celular nada más, y a lo mejor estar con el celular no es una necesidad, ¿no? Es algo que me entretiene, es algo que necesito en este momento, pero no es una necesidad verdadera. Es como una comida rápida. Exactamente. Te quita el hambre, pero no te alimenta, ¿no? Exacto. Estás perdiendo todo el tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo estoy viendo que ya eres un producto, tú. Y al final de cuentas, un producto, y con esto voy a una pregunta que creo que estamos... La última de la Hablemos, ¿qué? pero nada más rapidísimo. Y ya no la voy a escoger. Sí, sí la vas a escoger. Es que él quiere preguntar esa. No, yo quiero. Como producto, digamos, como empresa, pues, ¿te patrocina alguien? Bueno, que esté interesado en la cultura. ¿Hay patrocinadores? Hay un montón de patrocinadores, pero hay que buscar también este tipo de patrocinios. Los patrocinios en este momento en México son, por ejemplo, acceder a becas, apoyos, ¿no? Pero
como cualquier empresa, necesita pues ciertos requisitos y necesita también pues conocer un poco el ambiente respecto a eso. Y son convocatorias públicas. Bueno, entonces, fuera del... cualquier persona, está la convocatoria, uno puede entrar a esa convocatoria, pero es pública y hay un montón de gente que quiere lo mismo. Sí, pero fuera de todos los apoyos gubernamentales Sí. y todo esto, hay una empresa que diga, por ejemplo, ¿puedo decir marcas? Algún privado que No alguna sé, empresa Sabritas te diga, que diga. José Carlos, estoy interesado en lo que haces, quiero patrocinarte. Ojalá, no me ha tocado, pero ojalá Es buen momento existan. para que Es las buen- empresas que nos Ojalá, están viendo, eso por es lo que favor, necesitamos. éntrenle a patrocinar a Sí. los talentos poblanos, por favor. Hace Sobre mucha todo falta. a Tetiem, a José Carlos, que hace tantas cosas de verdad interesantes, que no para de ser teatro. Yo creo que merecemos muchos tener esos patrocinios que nos ayuden a seguir con el teatro, más que nada, ¿no? Sigamos con... Vamos a un corte, mi querido Edgar, y Ok, regresamos perfecto. porque se nos han ido muy rápido estas preguntas, pero tenemos todavía la sección del cantarito, que viene grande, ¿verdad? Vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta en Talento en Movimiento y seguimos con estas dinámicas que tenemos en el programa. Y mi querido José Carlos, ¿verdad, Jordi? Tenemos aquí, este es un cantarito, el cantarito de las verdades, el cantarito de las preguntas indiscretas. Y bueno, la dinámica es que metas tu mano, saques un papelito, se lo puedas proporcionar a Jordi o a mí y leamos la pregunta y tú tienes que contestarla de manera muy sincera. A ver, ¿Va? Muchos Va. Vamos a invitados no empezar pueden con la con primera. esta, ¿eh? híjole, Con la primera pregunta. qué complicado. Aquí es donde, Se la pasas a donde se Jordi. quiebran los invitados. No, no es cierto. Vamos. Pues no están tan Aquí es fuertes. donde quebramos sus mentes, sus Exacto. almas, sus espíritus. La pregunta Ajá. dice así, ¿crees que el teatro en Puebla tiene favoritismos o grupitos? Y si es así, ¿tú formas parte de alguno? Ah, hijo, está muy buena esta. Ya pensaste que, ay, sí, pero a ver tú. Sí, yo creo que en general el arte en general tiene favoritismos y tiene grupitos, ¿no? En nuestro caso tiene un grupo que se llama Tetiem y de alguna manera siempre trabajamos juntos y siempre trabajamos los mismos, ¿no? En nuestro caso, y antes de empezar el programa comentábamos un poco el trabajo de Tetiem, generalmente trabajamos los mismos de siempre, ¿no? Cuando uno va a ver un espectáculo de Tetiem, lo más probable Es la es que misma te gente. encuentres a las mismas personas. Ok. Y eso es lo que hace interesante el teatro independiente, porque todo el tiempo estamos trabajando juntos, somos un muégano. Porque han Claro. creado una comunidad entre ustedes. finalmente. Pero, por ejemplo, Exactamente. hay oportunidades de que entre una Tetiem. ¿Qué tal si yo me quiero ir a Tetiem? ¿Me darías chance? Seguramente sí, claro, y todo el mundo es bienvenido a Tetiem, pero sí tenemos un proceso para que pueda ser Fórmate en la partícipe, fila, claro. fórmate. Sí. Está bien, eso es importantísimo. ¿Sabes? Sobre todo porque hay diferentes maneras de ver el teatro. Entonces yo lo que siempre le recomiendo a un alumno o le recomiendo a alguien que quiera acercarse al teatro es que vea mucho teatro. Por supuesto. Una vez que tú ves el teatro que te gusta, tú dices, yo quiero estar ahí, en ese grupo, en ese espectáculo quiero hacer. Entonces es la única manera que tú puedas empezar a revisar en qué espacio es para ti, porque finalmente somos tan diferentes que a lo mejor el espacio que tú necesitas no es el que yo te Claro, puedo ofrecer. Totalmente. ¿No? Entonces, eso creo que es lo interesante. Y en ese sentido, con la pregunta, pues claro que hay un montón de grupitos, pero no en el sentido malo, sino en el sentido de que la diversidad, otra vez, la parte interesante del teatro es que tú puedes verte a ti mismo reflejado en otras personas y en los grupos que te gustaría estar. Exacto, muy bien. Muy Perfecto. bien. Una pregunta, Bien, siguiente José pregunta, Carlos. siguiente pregunta. Siguiente pregunta, vamos a moverlo bien. Nada más tenemos otras dos preguntas y ya, ¿verdad? Para ¿Te la esa, bate ahora? Por favor, le vamos a agregar más crema. ¿Alguna vez has rechazado a alguien en una audición por razones personales más que profesionales? ¿Qué pasó? Pues Tú mira, cuéntanos tú, cuéntanos. sí. Yo creo que finalmente siempre digo que se rechazan ellos solos, ¿no? Más que yo rechazarlos, yo creo que encontramos otra vez las prioridades. Entonces, hay momentos en que decimos, necesitamos ensayar, y todo el mundo me dice, ¡sí puedo! Y al final Y no entonces puede. decimos, mañana nos vemos a las 6. No ¿Sabes puede. qué? Yo puedo llegar 6:15. Entonces, no puedes. Ok. Y alguien te dice, es que yo tengo muchas ganas de ensayar y quiero estar contigo. ¿Sale? Pero y yo sería capaz de hacerlo todo lo posible por estar contigo. ¿Puedes cargar eso? No, no puedo. No puedo porque... Sí. Entonces, creo que tú rechazas a la gente
no porque quiera rechazarlo, sino porque realmente no es su proyecto, no es su prioridad, Claro. ¿no? Entonces, yo me iría por ahí. Muy bien. Oye, es que hay buenas preguntas. Buenas. Y buenas respuestas. Sí. A ver. Una más, gracias. Por Dice favor. así, ¿cuál es el proyecto más desastroso en el que has trabajado y qué lo hizo tan terrible? No porque se verá así. Está viendo, Ya se acordaron de alguno, me imagino. Híjole. Todo dilo, todo ¿Cuál dilo. comenzamos? Dicen, ¿no? Pues mira, yo creo que todos los comienzos de cualquier obra de teatro son desastrosas, porque luego no sabes ni para dónde vas, Claro. ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a trabajar con gente diferente con la que no estás acostumbrada, yo creo que más que sea desastroso, es un proceso que a lo mejor no estás acostumbrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tetién te digo, nosotros somos muy rigurosos y de pronto necesitamos un ensayo a las 6 y empezamos a las 6. Me han invitado a otros grupos y a otros espacios y de pronto te dicen, vamos a empezar a las 7 y empiezan a las 9, exactamente, ¿no? Entonces, pues yo más bien, yo no estoy acostumbrado a trabajar de esa manera y trato de evitar ese tipo de proyectos. Pero, Muy bien. pero también, finalmente, a mí me gusta sumar y yo no le voy a poner el pie a nadie para que no salga el trabajo. Entonces, en un momento determinado podemos llegar también a un arreglo, porque tampoco puedo ser así tan cerrado, pero sí no me gusta trabajar con gente que no respeta su trabajo. Me refiero a que el teatro es mal visto a veces, justo porque la gente no respeta el trabajo. Yo creo que un actor debería ser como un médico. Tiene que hacer un trabajo preciso, un trabajo de diseccionar todo lo que debe de hacer. Se le muere el personaje, digamos, al actor. Claro, ¿no? Se le muere la persona y se le muere. Seguro. Entonces, y aparte, a mí me gustaría que me operara una persona que llegue puntual y que sepa hacer su trabajo. Cuando yo voy a ver una obra de teatro, a mí me gustaría ver a un profesional que sea preciso y que no llegue tarde. Exacto. ¿No? Bien, entonces, mira. Muy bien. Oye, está bueno, está bueno. Es que no me avisaron del horario. Pero nada más eran 3, ¿eh? La No última. tanto que va. Sí, ya. Es la última. La última. Vas, esa es la ¿Ya última. te lo pregunto? Sí. ¿Qué opinas de los actores que recurren a las influencias o favores especiales para conseguir oportunidades? ¿Conoces algún caso? Mira, yo creo que se da mucho a nivel de la comunidad, pero también depende otra vez de las necesidades de cada quien, ¿no? Es decir, tú tienes una necesidad y tú ves la manera o tienes las estrategias de poder conseguir eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco uno puede decir que está mal. A lo mejor yo puedo decir que no es ético, pero finalmente cada quien... Tú no lo harías, se pero es mueve. una forma en que la gente llega a sus objetivos, digámoslo así. Seguro. Sí, correcto. ¿no? Y en todos aspectos, otra vez, la gran labor del teatro es ver el doble, ¿no? Claro. Es decir, hay mucha gente que no solamente lo hace en el teatro, sino hace en todos la lados. vida cotidiana. Claro, totalmente, ¿no? totalmente. Sí. Pues se nos acaba el tiempo, se nos acabó. Ya, Pero un totalmente. gustazo tenerte, José Carlos. Te deseamos muchísimo más éxito del que ya tienes y esperemos que no sea la primera ni la última vez que estés aquí en Talento en Movimiento. Gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros recuerden que nos vemos la próxima semana. Nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Movimiento TV, en Facebook y también en Instagram. Muchas gracias, mi querido señor director Sergio, a toda la gente, a la banda de Talento en Movimiento. Edgar, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias, la José próxima Carlos. Nos faltó muchas cosas, pero pues para la otra. Vamos a tener ahí a otras entrevistas y ojalá puedas estar. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.